Vamos a iniciar un estudio en esta noche que se llama Lo más importante. ¿Y de qué se trata? Voy a leerle un texto y le explico, ¿está bien? Vamos a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 5:23. ¿Lo tiene allí? Léalo por favor conmigo, dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quisiera que volviera a leer ese texto. No lo hemos sacado del contexto porque todavía no estamos enseñando absolutamente nada. Pablo está dando algunas instrucciones y quiero que leamos desde el versículo 25 hasta ese versículo para que lo metamos dentro del contexto de una carta que Pablo, una de las muchas cartas que Pablo envió a algunos pueblos, a algunos cristianos, a algunas iglesias. Dice el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí lo hará el Señor? Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De algo que dentro del entendimiento de los escritores del Antiguo Testamento no quedaba muy claro. Ellos no podían definir muy bien el cuerpo inmaterial, porque es que este es el cuerpo material, pero dentro de nosotros está el espíritu y está el alma, que pertenecen al cuerpo inmaterial. A veces el escritor del Antiguo Testamento oscilaba entre decirle al alma espíritu y hablar del espíritu como que fuera el alma. Gracias a Dios, en el lenguaje, en el idioma hebreo no hay tal confusión. A veces hay unas situaciones o algunos pasajes donde la palabra alma dice espíritu, pero la palabra espíritu significa neuma, aire, viento. Bueno, pero resulta que entonces aquí está diciendo la Biblia que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo tu ser. Tú eres uno. ¿Cuántos somos nosotros? Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo constamos de espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué está formado usted? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora dígalo de esta manera: yo soy un espíritu que tengo un alma y que vivo en un cuerpo. Adán fue un alma viviente. Usted es espíritu vivificado por el Espíritu Santo, espíritu vivificado por Dios. Entonces no se le olvide, usted es espíritu, usted no es alma, usted no es un cuerpo, usted no es lo que usted ve frente al espejo, no. Usted es un espíritu que tiene un alma para poder relacionarse en este mundo material. Claro, los sentimientos, los pensamientos, tu voluntad, eso lo vamos a ver. Y vivimos en un cuerpo. Ahora, la pregunta, y es lo que quiero tratar estos 3 días, ¿qué es lo más importante para usted? Por favor, analícelo, no me diga nada. ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Eso es algo que alguna vez nos tenemos que preguntar nosotros. De hecho, es lo que el creyente recién llegado a la iglesia debería empezar a entender. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante? Entonces, alguien está en el cristianismo, pero el dinero que le invierte a su cuerpo para verlo bello, para verlo musculoso, entonces se aplica testosterona y es cristiano, claro.
y entonces hace muy buenos ejercicios y está buscando ciertas tallas, entonces toma proteína limpia y bueno, usted ya conoce, si conoce algo de la formación del cuerpo, pero dice que es cristiano, claro, y ora y es difícil ayunar porque si ayuna, su instructor le dice que la masa muscular pues va a decaer y no, él quiere estar lleno, difícilmente ayuna. Pero otras personas están alimentando sus emociones, sus sentimientos. Son cristianos, pero ven telenovelas, pero se alimentan del romanticismo. A toda hora están buscando cosas que alimenten sus emociones, sus sentimientos. Y son personas que hablan pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? El amor. Y confunden el amor de la Biblia con un sentimentalismo, con una emoción, con un romanticismo, y no se preocupan sino es que a mí me gustaría, ay, es que yo no sé, pero yo le saco mucho gusto a ciertas películas, a ciertas series y bueno, telenovelas. Pero otros entonces, y de esto quiero empezar hablando del espíritu. Cuando yo conozco al Señor por allá en el año 1999, en la iglesia cristiana que yo llegué en el Centro Misionero Bethesda de la ciudad de Tuluá, y creo que esto era general, no se hablaba sino del Espíritu, solo del Espíritu. Todo radicaba en el Espíritu y todo se solucionaba en el Espíritu. Y hay una gran razón allí. Hay un inmenso porcentaje de que es así, pero ojo con lo que le voy a decir. Entonces, al pensar que todo está en el espíritu, no se permitía hablar del alma. No, hablar del alma era psicología. De hecho, hoy en día hay muchos enemigos del tema del alma. No, porque es psicología. Eso es psicólogo, no. A ver, tenemos que hablar del espíritu. Porque como somos espíritu, pastor, usted lo acaba de decir, somos espíritu que tenemos un alma. Listo, entonces en ese tiempo el problema se solucionaba con liberación, hermano, y habían unos resultados impresionantes, claro, era una bendición. Sí, hermano, personas que llegaban enfermos de cáncer, sanados, claro, una persona que llegaba atada con la droga, libre en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, con el tiempo, nosotros nos dábamos cuenta que había un buen porcentaje de esas personas que recaían en lo mismo. Claro, el poder de Dios es innegable y es maravilloso. ¿Quién dice amén por eso? Entonces, volvía la persona a tener dolencias, volvía el hombre a recaer en el vicio, a recaer otra vez en el pecado del adulterio, otra vez esa mujer en el pecado de la fornicación, y empezaba un gran conflicto en la vida de esa persona que en el primer momento llegó y fue sanado, fue libertado. ¡Qué bendición! Y empezó el conflicto, como le digo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo nunca me interesé en eso porque nunca me interesé en ser pastor. No, yo quería ser director de la banda más grande de músicos que adorara al Señor. Eso era mi pensamiento. Yo quería era eso. Entonces nunca me preocupé por ser pastor, así que yo nunca me preocupé por el tema ni espiritual, ni el del alma, ni el almático, y menos del cuerpo, porque yo llegué enfermo a la iglesia y el Señor me sanó. Así, ni siquiera me di cuenta cuándo el Señor me sanó, solamente me di cuenta que después de un tiempo empecé a sentirme bien, no volví a sentir lo que sentía, una enfermedad que dependía del hígado y se manifestaba en mi piel, desapareció. Y a mí no me interesaba otra cosa sino alabar al Señor y leer la Biblia y aprender y corregirme y hacer cosas que yo entendía por la palabra. Pero entonces un día me di cuenta, y le estoy diciendo 8 meses de estar en la vida cristiana, me doy cuenta que están volviendo a florecer las mismas cosas que yo había sentido que estaban muertas. Empecé a sentir que la ira
todavía me gobernaba, que los celos todavía estaban dentro de mí, que el deseo por el prototipo de mujer que yo había tenido desde niño estaba ahí. Todavía no había matado ese prototipo, no había llevado a la cruz ese prototipo. Todavía había un reclamo en mi corazón con ciertas personas. Todavía, aunque decía que ya las había perdonado, yo sentía que me ardía algo cuando las veía. Y si hacía el esfuerzo, me podría acercar a ellas y hasta saludarlas, pero no sin dificultad. Y entonces fui y le dije al Señor: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo ya fui libre, ¿qué pasó? Y es así como el Señor empieza a enseñarme que al no darle importancia al alma, el cristiano se queda en un punto medio de la conversión. Escuche esa palabra, conversión. No del arrepentimiento. Yo me arrepentí sinceramente. ¿Usted también? Claro. Pero entonces, ya en ese proceso de la conversión, de dejar de ser malo, de dejar las prácticas que tenía la naturaleza que Dios mató en la cruz del Calvario, porque la mató. Él no transformó tu naturaleza adámica, la mató, literalmente la mató en la cruz del Calvario. Entonces ahora lo que quedaba era ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dolía ciertas cosas? ¿Por qué veía a mi mamá y ella decía algo y me daba como irritación? ¿Por qué? ¿Por qué si soy un hijo de Dios, Señor? Y entonces, como yo nunca aprendí lo que se enseñaba en ese tiempo en las iglesias, a orar solo en la casa y a orar así: sí, Señor, Padre, glorifícate. No, yo no aprendí eso. Yo no aprendí a orar. Yo aprendí fue a tirarme en un rincón sentado y a decirle al Señor con mis propias palabras: Padre, yo siento todavía esto, a mí me gusta tal cosa, a mí me desagrada esto, Señor, yo escucho tal palabra y me aira. Yo realmente, Señor, he pensado cómo sería de bueno ponerle un puño a esa persona que viene y me mira así como con ironía. Señor, pero yo sé que no lo puedo hacer, pero tengo ganas. Y le decía eso. Pero entonces el Señor empezó a mostrarme que era necesario tratar con las áreas de mi alma. Y yo quiero entonces, en este punto, empezar a decirle lo que significa cada una de esas partes. Bueno, no son partes. Cada una de esas dimensiones que hay en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Estamos dotados de espíritu, alma y cuerpo dentro de un solo ser. ¿De cuántos? Si yo dijera que son tres partes, entonces no seríamos uno, seríamos tres. Y no somos, así como Dios no son tres, no es tres, sino uno, asimismo nosotros no somos tres, somos uno. Uno en espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos hasta allí? Listo, entonces analicemos. Dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz, ese Dios que quiere la paz en tu alma, porque por fuera puede estar en una guerra impresionante, pero Él quiere que siempre estés en paz. ¿Cuántos estamos en paz? Uy, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces Él es un Dios de paz. Mi Padre es un Dios de paz. Y no estamos diciendo con eso que no vaya a haber guerra por fuera, pero usted debe estar en paz. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santifique, que Él te santifique. Mire la proyección del apóstol Pablo cuando dice que el Dios de paz te santifique. Ah, bueno, ¿y no me tengo que santificar yo mismo? Bueno, son dos cosas. Son dos cosas que usted no debe de olvidar y que siempre estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que el Señor nos santifica, pero que nosotros estamos llamados a ser santos, a caminar en busca de esa santidad, voluntariamente apartándonos de aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Listo, entonces, la palabra santifique en el griego 37 dice hacer santo. Eso tiene que ver con Dios, hacer santo. ¿Quién nos hace santos? ¿Quién nos apartó para Él? ¿Quién? Ah, bueno, y recuerde lo que dice Efesios para que lo tenga en cuenta. Efesios capítulo número 1, versículo 4 dice:
Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, a usted y a mí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito, y ese es el propósito básico en todo cristiano. Escúcheme, el día que el creyente se aparta de ese propósito básico, el primordial, a partir de ese propósito se darán todos los propósitos, más bien, todos los proyectos dentro del mismo propósito. Pero si nosotros no aceptamos que Dios haga de nosotros hombres y mujeres, así como lo dice en ese versículo 4, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para hacer de ti y de mí hombres y mujeres santos y sin mancha. Pero ojo, no nos engañemos, no nos llamemos a equivocación. Si usted no quiere, Él lo va a dejar así. Hermano, tenemos que estar convencidos de esto. Si yo no me determino a cambiar, me voy a quedar igual durante años. Y apenas me voy a quedar diciendo, no, yo estoy esperando que el Señor me cambie. Yo estoy esperando a ver cuándo es que el Señor me quita esto, me quita aquello, me quita lo otro. Mientras tanto, aquí estoy. No, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Léalo conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Óigame, nos llamó y nos santificó. A los santificados, ya fuimos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas dos cosas no se nos olviden, mi hermano, mi hermana. El Señor te santifica todos los días. El Espíritu Santo que está dentro de ti tiene, entre otras funciones, santificarte. ¿Cómo lo hace Él? Te muestra el pecado, te redarguye, te estorba. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no le hacemos caso, cuando nosotros resistimos lo que Él nos dice, lo que Él nos estorba, entonces sencillamente el Espíritu de Dios se contrista, se pone triste y nos deja hacer lo que nosotros queremos, que Dios nos guarde. Pero entonces no es suficiente con confiarnos en que Él nos santifica. Nosotros tenemos que ser, óigame, sensibles a eso. Oiga, nosotros tenemos que ser voluntariamente sensibles a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y caminar en ese camino de santificación. Amén. Entonces, la palabra santifique dice hacer santo, es decir, purificar o consagrar. Usted y yo hemos sido purificados, pero nos tenemos que permanecer purificados. Tenemos que mantenernos puros, alejados del pecado voluntario, alejados de las cosas que nos atraen o del mundo o de cualquier otra índole. A veces es la concupiscencia que no ha sido destruida dentro de nosotros. La concupiscencia, el significado de la concupiscencia es la expectación por lo prohibido. Y es el poder que el ser humano tiene, el poder, la capacidad interna para buscar el pecado. Y recuerde que la identificamos muy bien cuando pusimos este ejemplo. Un cristiano, tarde de la noche, empieza a darle al control de la televisión y pase canales. Y si ese cristiano notara que el pulso se le ha acelerado, son, no sé, las 10, 10 y media, 11, 11 y media, 12 de la noche, y él está pasando canal por canal, y si él pudiera identificar que el pulso está acelerado, y si pudiera reconocer que está esperando encontrarse con algo que alimente esa concupiscencia, está deseando ver, aunque sea una escena que lo sorprenda, así sea que la pase otra vez, pero eso era lo que él quería. Y a veces el cristiano no puede identificar el deseo interior que tiene de lo malo. Si lo sabemos identificar, entonces voluntariamente nosotros vamos a decir, no lo voy a hacer, no quiero. ¿Por qué? Porque estoy siendo santificado por mi Dios, por mi Padre, por mi Señor, a través de su Santo Espíritu. He sido consagrado para Él a través de la sangre de Cristo. Escuche, he sido consagrado para Él y Él me está purificando todos los días de lo malo. ¿Quién identifica esto que está pasando en su vida? ¿Quién? ¿No? ¿Ninguno? ¿En alguno está pasando esto?
porque no estaríamos caminando en el camino de la perfección si no está pasando esto en nuestra vida. Si no percibimos que el Espíritu de Dios nos estorba cuando vamos a hacer algo que no está bien, que el Espíritu de Dios puede ser que en alguno de nosotros se haya contristado, mal, estaríamos mal. El cristiano en ese estado está en peligro, y el peligro es de caer en pecado en cualquier momento de su vida, porque si no tiene quien lo redarguya, quien lo santifique, quien lo purifique, si ya la consagración a Dios se dejó a un lado, esto sí sería grave en cualquier creyente. Entonces estamos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Entonces dice así: sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor en y el mismo Dios de paz os santifique? Está hablando de lo que le pasó al espíritu tuyo y al espíritu mío. Eso es. Y ponga atención a los textos bíblicos, apúntelos para que no se vaya a dar a engaño, para que no le vaya a dar lugar a la confusión, para que sepa que lo que le estoy diciendo realmente está en la Biblia. ¿Cómo así? Dios purificó totalmente mi espíritu cuando me tomó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, óigame, Él ya nos limpió el espíritu, ese fue el que nació de nuevo. Nuestro espíritu nació de nuevo y fue cambiada nuestra naturaleza, y aunque aparece en Jeremías y en Ezequiel, les daré un corazón nuevo, y allí la palabra corazón no significa alma como en el resto de la Biblia aparece, no. Lo tomaron de una palabra que no pudieron traducir al español correctamente o adecuadamente, y esa palabra significa centro o esencia, óigame, de la persona. Entonces, escuche esto. Hebreos capítulo 9, versículo 13, versículo 14. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, óigame, lo que rociaban así de la sangre de esa vaca roja, de esa becerra bermeja. Dice el versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo lo que hizo fue justificarnos de todo pecado y limpiar, santificar nuestro espíritu. Y por favor, analízalo muy bien, no quiero que se te quede allí ninguna duda. Primera carta de Juan 5, 8, y lo tengo que hacer así para poder que en estos 3 días veamos el tema completo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre realmente. Tengo idea de cómo se llama ese estudio, pero tengo un estudio que usted debería adquirir, y tiene que ver con el estudio de esos 3 elementos, porque aquí aparece como 3 elementos, pero es el Espíritu Santo, perdóneme, sí, pero aquí lo muestran como un elemento santificador. Dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. Oiga, el Espíritu, y en ese estudio lo explico por la palabra, que el Espíritu vino a trabajar en el cuerpo. El Espíritu está dentro de ti, santificando tu cuerpo. Ahora le muestro, bueno, cuando llegue la hora,
como la Biblia dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga, tremendo esto. El Espíritu Santo vino a purificar esta carne sucia, cochina, pecaminosa. Ahora, el agua, que es la tipología de la palabra, es tipología de la palabra, es la que va lavando lentamente el alma. ¿No ha notado que entra la palabra y usted dice, uy, estoy haciendo esto mal? Uf, ¿qué pasó? ¿Y yo por qué todavía sigo con este gusto? ¿Y yo por qué todavía me enojo? ¿Y quién es el que le hace caer en cuenta de lo que está en su alma? Pues la palabra. Y es la palabra la que lo confronta a uno y lo lleva a tomar decisiones. No voy a seguir haciendo esto. No. Y la sangre, escúcheme, ¿qué pasó con la sangre? La sangre limpió el espíritu, se lo acabo de mostrar en Hebreos. La sangre purificó, la sangre limpió, la sangre santificó tu espíritu y mi espíritu. Ahora, póngale cuidado a esto que le voy a decir. El espíritu no tiene problemas si usted no va a una doctrina de error. No, el espíritu no tiene problema. El espíritu del impío y el espíritu del cristiano un día volverán al Padre que lo dio. ¿Quién dice amén? Aunque el espíritu del impío está muerto, que esta palabra muerto es separado, desactivado, aunque el espíritu del impío está muerto, él volverá al Padre. Pero en nosotros lo que sucedió fue que el Señor lo limpió, lo santificó, lo purificó. Tu espíritu y mi espíritu nació de nuevo. Y hoy, a no ser, escúcheme, a no ser que nosotros lo contaminemos, ¿cómo se contamina el espíritu? A través de las doctrinas de error. Le estoy dando textos bíblicos, por favor, yo sé que usted los va a estudiar. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 7, el versículo número 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Lo está leyendo? ¿Lo está escuchando? La contaminación del espíritu viene por la práctica de las doctrinas de error. Yo le he explicado y también el estudio está, bueno, no es uno, son varios, que en el creyente puede tener muchos años. Cuando en la vida del creyente hay pereza para estudiar la Biblia, hay poco entendimiento para entender la Biblia, óigame, es una cosa, es pesadez, es sueño, es falta de entendimiento para entender la Biblia, su espíritu está contaminado. Tiene que ser que practicó ocultismo, él o sus padres, tiene que ser que fue consagrado a un demonio, algo tiene que ver con las doctrinas de error, algo tiene que ver con la mentira, eso contamina el espíritu. ¿Y cómo lo descontamino, pastor? Si yo me doy cuenta que me duermo leyendo la Biblia, que estoy pesada para orar, pues vaya, confiésele al Señor que sus antepasados practicaron el ocultismo, que fueron al brujo, que tal vez practicaron la brujería, bueno, lo que sea, así no se haya dado cuenta, esa es una poderosa verdad. Las personas que fueron delante de la presencia de Dios confesaron el pecado de ocultismo de sus padres, que ellos mismos habían cometido. Oiga, entonces la contaminación de espíritu desapareció y ahora tienen libertad de adorar al Señor, de leer la Biblia, de entenderla y de todo lo que tiene que ver con lo que hace el espíritu. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, no tiene problema el creyente cuando se trata del espíritu. El espíritu nació de nuevo. Y escuche esto, por favor. Cuando hablamos del nuevo nacimiento del espíritu, bueno, cuando hablamos del nuevo nacimiento, nos referimos al espíritu, a tu espíritu y a mi espíritu, al espíritu del hombre, el nuevo nacimiento. El espíritu está completo. El espíritu ahora, mientras que tú no tengas conexión, mientras que no aceptes volver a visitar al brujo, al hechicero, que este es el problema de muchos creyentes, que desesperados porque nadie los instruyó cuál era el problema que tenían en su vida, desesperados porque nada les salía, entonces volvieron otra vez donde el brujo.
¿Se acordaron que alguna vez le funcionó esto de ir al brujo, de visitar a la bruja y volvieron? Y esas personas difícilmente se vuelven a levantar si no se conectan con la verdad de Dios. Escúcheme, si el cristiano no vuelve a la práctica del ocultismo, a la práctica de las doctrinas de error, a las prácticas de satanismo y de todo lo demás, ese cristiano no tiene mucho problema con su espíritu. Déjeme explicarle esto. Esto del crecimiento espiritual, ya usted lo sabe, también hemos estudiado juntos esto de que el espíritu está entero, el espíritu nació de nuevo. Ahora, el espíritu está dispuesto, el espíritu siempre está dispuesto. ¿Cuál es la débil? La carne. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de carne? Del alma en conexión con el cuerpo. Entre los dos se quieren dar gusto, entre los dos piden cosas, piden excesos, piden deleite, todo lo demás. Pero el espíritu, hermano, sencillamente con el estudiar la Biblia juiciosamente, disciplinadamente, el espíritu se va fortaleciendo y se va conectando con Dios. El espíritu tiene que llegar a tal conocimiento de Dios y a tal entendimiento del propósito de Dios para él, que pueda someter el alma con todos sus caprichos, con todos sus deseos. El espíritu no tiene mucho problema, le repito, el espíritu, después de que haya usted llegado a la presencia del Señor, haya recibido esa libertad de todo lo que hizo a través del ocultismo, si es que lo hizo, pues hermano, el espíritu está allí listo y dispuesto. ¿Sí dijo el Señor Jesucristo, a la verdad el espíritu siempre está dispuesto? ¿Qué significa esto? Hermano, que usted con que lea la Biblia y empiece a darle lo indicado a su alma, y pasamos al alma. Recuerde que este estudio se llama lo más importante. ¿Con qué tenemos que tratar? ¿Con el espíritu? Solamente con el espíritu. No nos preocupamos de otra cosa, sino de enfocarnos en el espíritu. Y entonces el crecimiento espiritual, ¿cómo crece su espíritu? Dígame dónde dice la Biblia que hay un crecimiento espiritual. La Biblia dice de un crecimiento en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Eso ya lo habíamos estudiado. Te repito, la Biblia habla de un crecimiento en el conocimiento de Dios, un crecimiento en el entendimiento de su palabra. No que el espíritu está niño y que va creciendo, que el espíritu vino incompleto y entonces que le van creciendo los brazos o algo. No es eso. Entonces cuando nosotros nos enfocábamos, oiga, y hay que hacerlo, pero por favor entienda lo que le quiero decir. Cuando el creyente llegó a la vida cristiana y se enfocó en ayunar y en orar y se olvidó del alma, porque eso le pasó a una gran cantidad de personas, aún a ministros que llegaron a ser muy reconocidos, se enfocaron solamente en el ejercicio del ayuno y de la oración porque eso les hacía crecer su espíritu. Claro, y eso fortalece, hermano, y debilitaba el alma, pero óigame, sin solucionar los problemas del alma, el alma se debilita temporalmente. Y entonces un ayuno de 40 días, aleluya, Dios mío, eso sale en esa potencia gloriosa, hermano, viendo por el Espíritu, mejor dicho, percibiendo las cosas en el Espíritu, y eso es verdad. Pero entonces, algún día, y esa es la esperanza del diablo, algún día tendrá que dejar de ayunar, algún día tendrá que dejar de orar. Usted y yo no lo vamos a dejar de hacer. Hola, no. Pero entonces pasaba con ellos. Alguna situación, algún malestar, pasaban 1, 2, 3 días, una semana sin ayunar y volvía a crecer todas las mismas cosas: la ira, el pleito, la contienda, el dolor cuando miraba a su padre, cuando veía a su mamá, el dolor, el recuerdo del rechazo, del abandono tal vez. Otra vez, esa noche no podía dormir pensando en el abuso que había sufrido. Entonces se levantaba a orar y a reprender y el cansancio al final lo hacía sentir que ya la lucha estaba ganada y podía dormir unas horas. Pero entonces volvía y se metía en ayuno y en oración. Y puede ser que un día, después de muchos años, se decepcionó del ayuno y de la oración. Y que Dios nos guarde, hermano,
de ir a decepcionarnos de las herramientas más poderosas que tenemos, como son el ayuno y de la oración, que es mi forma de conectarme con mi Señor. La oración es lo que me conecta en comunión con Dios. Y hay muchas personas decepcionadas del ayuno y de la oración, porque ¿sabe qué? No trataron con el alma. No trataron con el alma. Entonces, miremos qué dice Filipenses capítulo 5, versículo 23, en cuanto al alma. Y mire cómo es el orden, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Primero el espíritu, porque tú eres un espíritu que tienes un alma que vive en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. La palabra alma. Alma. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Espérese ahí, alma viviente. Entonces la palabra alma está en el 5590 del griego y significa aliento, es decir, el principio sensitivo del animal solo. Eso significa la palabra alma, el principio sensitivo, sensual, sensitivo, lo que lo hace sentir, lo que lo hace percibir una cantidad de cosas. Ese es el alma. El principio sensitivo, sentimientos, sensores, eso es, del animal solo, alma racional e inmortal. ¿Cuántos saben que el alma es inmortal? Fue creada, pero no fue creada para ser destruida. Dice, persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, ánima, corazón. Y aquí llegamos. La palabra corazón es lo que más aparece en la Biblia tuya y mía, en el español. Fue la palabra predilecta para transferir, para traducir la palabra alma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, corazón. Entonces, ojo con esto, estamos hablando del alma. Hebreos capítulo 10, dice la palabra del Señor en el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, preservar. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y tú y yo tenemos que cuidar, preservar esa salvación tan grande. Lo dice Hebreos ahí en el capítulo número 2. Entonces, para preservación del alma nunca vamos a volver atrás. ¿Y qué es volver atrás? Volver otra vez a darle gusto al alma, volver otra vez a hacerle caso, que haga esto, grite, emborráchese, busque una mujer. Esto no vale la pena. Óigame, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mientras que nosotros caminemos en la verdadera conversión, que es aprender a hacer el bien, ya nos arrepentimos y determinamos dejar de hacer lo malo. Pero la conversión trata de aprender a hacer lo bueno. Mientras que nosotros estemos aprendiendo a hacer lo bueno, ¿qué está pasando en nuestra vida? Que estamos sometiendo al alma a la palabra. El alma está siendo lavada por el agua limpia, que es la palabra, y esa alma va a tener que acostumbrarse a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Escúcheme, el alma siempre va a querer cosas extraordinarias, éxtasis, va a querer placer, va a querer adrenalina. Ese es el alma. Pero en la medida que nosotros, a través de la palabra, con un espíritu entero, con un espíritu nuevo, tenemos un espíritu nuevo, ¿sí? El cual alimentamos. Mire que el ayuno no es para el espíritu. No, el ayuno no es para el espíritu. El ayuno es para doblegar el cuerpo con el alma. Mire que estamos tratando es con el alma y con el cuerpo cuando ayunamos nosotros, para de esa manera ponernos en las manos del Señor para que Él nos transforme, nos cambie, nos limpie, desate las ligaduras de impiedad con las que llegamos del mundo. Eso está en el alma, hermano.
Usted con el Espíritu nunca va a pecar, jamás, jamás. El Espíritu no fue hecho para otra cosa. Bueno, no fue hecho, no. El Espíritu no fue dado a ti y a mí, no nos fue dado sino para conectarnos con Dios, para percibir las cosas de Dios, para saber que Dios es cierto, que es real, y para siempre estar buscándolo en esa comunión. Pero entonces aquí está la situación del alma, y es lo que yo quiero que usted medite. El alma. Cuando usted escucha los audios de espíritu, alma y cuerpo, se da cuenta que el alma es un tropiezo para el espíritu. Y hay varias cosas que, bueno, no le voy a decir en este muy corto estudio, pero hay varias cosas que el alma pone como tropezadero, como estorbo, para que el espíritu no esté conectado con Dios. Hermano, una persona emocional, mañana se lo muestro por la Biblia. Una persona emocional mantiene su espíritu contristado. Una persona que todo lo que pase a su alrededor, unas cosas le dan ira, otras los ponen blandito y todo más allá de lo normal, lleno de ternura. Ay. Hay alguien que llama al cristiano disque sensitivo, hablando de que es almático, ¿no? Que aunque es cristiano, no es un espíritu que tiene un alma gobernada en la verdad de Dios, no. Hay cristianos que los gobierna el alma. Ay, todo es, pues, ay, no. Se enojan de un momento a otro, se ponen románticos, luego se ponen nostálgicos, se deprimen. Esas personas están en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Están viviendo por el alma. ¿El espíritu dónde está? ¿Poniendo la atención a Dios? No, porque cuando esa alma no está siendo gobernada por el Espíritu renovado en Cristo Jesús, esa alma se convierte en un estorbo, es la que gobierna al ser humano, y entonces dice: yo tengo derecho, es que yo no soy bobo, yo no soy tonto, yo no me voy a dejar, olvídese. Harto me humillaron cuando yo estaba pequeñito, y entonces ahora sí quiere conocerme. Porque es que olvídese, esa percepción de injusticia es señal de un alma lastimada, de un alma enferma que nunca va a dejar que el Espíritu la gobierne. No, porque cuando el Espíritu viene, el Espíritu quiere hacer, óigame, cuando el Espíritu gobierna tu alma o mi alma, el Espíritu quiere hacer lo que Dios dice que debe de hacer, manso y humilde. ¿Qué? ¿Que yo le voy a bajar la cabeza a quién? ¿Usted cree que yo soy? No, yo soy manso, pero no menso, olvídese. Ese es el alma, eso no es el Espíritu. El Espíritu, a la verdad, siempre está dispuesto ¿a qué? A obedecer a papá, a obedecer al Padre de los Espíritus. Y sabe una cosa, el Espíritu conoce muy bien, y estoy hablando de tu espíritu renovado en Cristo, del mío también. El Espíritu conoce muy bien la voluntad de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si hablamos del Espíritu Santo, óigame, que aparte de tu espíritu y mi espíritu nos fue dado, hermano, el problema no es el espíritu. Y cuando la persona se dedica, no le pone cuidado al alma, porque todo es espíritu y porque hablar del alma es psicología, entonces no le pone cuidado al alma, sino que se mete, sí, hermano, pero la enfermedad del alma va a estar ahí hasta que usted vaya a la presencia del Señor y le diga: ¿sabe qué, Señor? Hoy le voy a decir una verdad. Lo que me pasó en la juventud, la decepción que tuve con esta mujer, con este hombre, aquello que me pasó aquel día cuando me abusaron, eso que esa mujer me dejó para casarse con otro y me dejó decepcionado. Dios mío, yo pienso en eso, Señor, y me duele hasta lo más profundo. Ese día entonces usted va a ir ante la presencia de aquel que dijo en Lucas 4:18, él dijo: he sido enviado, óigame, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y la palabra corazón allí, mañana le digo lo que significa, usted sabe, pero mañana se lo voy a decir. Dios vino, óigame, Dios que todo lo sabe, Jesucristo vino a esta tierra a tratar con el alma de aquellos que han sido seleccionados por la fe para ser salvos. Pero si usted y yo no entendemos que el Señor Jesucristo, que conoce y sabe que es el alma la que se pierde o la que se salva, no es el espíritu, que Él quiere que usted vaya a la presencia del Señor y le diga: mire, este es mi problema, que le diga la verdad, si usted todavía odia, si no ha podido perdonar, si tiene reclamos, si tiene odios, si a veces se deleita con un pensamiento de venganza, vaya y dígale.
Porque para muchos cristianos de muchos años, la salvación es incierta. ¿Sabe por qué? Porque no han querido tratar con el alma. Y el alma es el estorbo más grande que tiene el espíritu tuyo y el espíritu mío. Entonces, aquí estamos mirando, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que usted debería estar tratando hoy? Ayuno y oración, mucho, sí, pero sin descuidar lo otro, que es el alma sana, limpia de todo rencor, limpia de toda venganza, de toda mala intención. ¿Y cómo se hace eso? Le repito, muchos de nuestros antepasados pensaron que no era sino ocuparse del espíritu, ayuno y oración. Lea Biblia, ore, hermano, horas enteras orando, pero ¿sabe qué? La ira no se les iba, no, la ira estaba ahí. 5 horas orando, hermano, y alguien le tocaba la puerta y se la tocaba un poquito medio duro y abría esa puerta con ganas de pelear, lleno de ira, hermano, lleno de ira. No me interrumpa, estoy en la presencia de Dios, no tiene discernimiento, ¿qué, hermanito? Se está dejando usar del diablo, hermano. ¿Sí? ¿Y para qué le sirvieron esas 5 horas de oración? No, mientras que el alma esté herida, no sirve. Bueno, para poco sirve. Para que no digamos tampoco que es que perdió del todo el tiempo. Para poco sirve. Porque aquí lo vamos a ver. Bueno, vamos a orar porque vamos en el alma. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Mire, si la iglesia se enfoca bien para iniciar este nuevo tiempo, Dios ha tomado el tiempo y lo ha dividido, lo ha subdividido. Tenemos décadas, tenemos años, tenemos meses, tenemos semanas, tenemos días. Si enfrentamos este nuevo tiempo que nos espera muy pronto, óigame, en una posición correcta, con el entendimiento correcto de lo que es la Biblia y de lo que es mi mayor necesidad, oiga, el año que viene usted y yo vamos a vivir mucho mejor de lo que vivimos este que se